teníamos que recordemos que estas eran las funciones mínimas necesarias para poder integrar un grafo, ¿sí? Podíamos definir las aristas entre dos nodos. Podíamos hacer una arista con peso, que esto nos permitía generar un arco entre dos nodos y darle un peso, ¿sí? Podíamos borrar un arco entre dos nodos, un método que nos permitiera poder verificar si existía adyacencia entre dos nodos, ¿sí? Nos daba verdadero cuando existía una adyacencia, y también cuando podíamos crear un nuevo vértice o un nuevo nodo o borrar un nodo, ¿ok? ¿Qué sucede ahora con cómo lo tenemos que representar? Por lo general, tengo que definir diferentes tipos de algoritmos para poder representar este tipo de estructuras. La manera más, para poder representar en este caso a un grafo, es a través de diferentes elementos, y para poder identificar, en este caso, cada uno de los vértices por lo general, tengo que manejar de manera consecutiva estos datos, ya sea que los maneje eh, siempre a través de una posición entera que va a ir desde la 0 hasta n-1 en cuanto al número de nodos, o que lo maneje de manera ordenada como cadenas, pero siempre a través de una lista de elementos ordenados. Tengo que definir que este tipo de elementos voy a tener un número finito de vértices, ¿sí? ¿Por qué voy a tener un número finito de vértices? Porque es la manera en cómo voy a poder relacionar todos los elementos. Tengo que definir un tamaño, ¿sí? Recordemos que los vértices era un conjunto de nodos y ese conjunto es finito. Y también tengo que definir los arcos que vienen siendo las uniones entre estos dos vértices, ¿ok? Siempre tengo que poder manejarlo a través de una relación. ¿Cómo puedo definir cuando ya tengo un grafo? ¿Cómo puedo representarlo físicamente o a través de una estructura? Bueno, tengo dos maneras. La primera, a través de un arreglo, ¿sí? Un arreglo bidimensional que voy a definir como matriz de adyacencia. ¿Qué viene siendo una matriz de adyacencia? Es un arreglo de dos dimensiones de tamaño n, en donde este tamaño me lo va a definir ¿qué cosa? El número de vértices que tenga o el número de nodos. Y otra manera de representarlo es a través de una cosa que voy a llamar como listas de adyacencia. ¿Qué viene siendo una lista de adyacencia? ¿Qué lo diferencia de una matriz de adyacencia? Bueno, la lista de adyacencia es una estructura dinámica, ¿sí? Es una estructura dinámica eh, de listas de listas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tenga un elemento, voy a generarlo en una lista y cada nodo va a tener una lista de, de conexiones hacia diferentes nodos. ¿Ok? ¿Cuándo voy a poder utilizar uno y cuándo voy a poder utilizar otro? La mayoría de los autores determina que si yo tengo muchos arcos, es decir, tengo algo que se conoce como un grafo denso, que viene siendo un grafo denso, que existen muchas uniones, muchos arcos entre los nodos, entonces a mí me convendría utilizar una matriz de adyacencia. Y si tengo pocas uniones, eh, voy a poderlos definir utilizando listas de adyacencia. En lo particular, yo les recomiendo que utilicemos es más fácil utilizar listas de adyacencia porque
los grafos siempre van a crecer de manera dinámica. ¿Sí? Veamos qué es uno y qué es otro. Cuando yo tengo una matriz de adyacencia, en este caso, voy a definir, tengo mi conjunto de vértices y mi conjunto de arcos. ¿Y cómo voy a definir en este caso los arcos? Le puedo definir en este caso para una posición IJ de ese arco, le pongo un 1 si existe un arco y un 0 si no existe el arco. Un ejemplo, tengo este grafo dirigido. ¿Sí? Este grafo dirigido que vemos en pantalla lo tengo representado a través de los vértices D, F, K, L y R, como pueden ver. Y esto que veo acá abajo, esta es mi matriz de adyacencia. ¿Qué representará esta matriz de adyacencia? Veamos en este caso. Si coloco en este caso los valores de los vértices que me pone esa matriz de adyacencia, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, perdón, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Y la siguiente es ¿qué? 0, 1, 0, 0, 0. De ahí tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ok, tengo esta matriz. ¿La logran ver? ¿Qué significa esta matriz? Esta matriz lo que significa es que en la parte, las columnas que tengo, voy a colocar en este caso los vértices o los nodos que tengo. En este caso es el D, el F, el K, L y R, ordenados. Y también en cada columna voy a colocar los mismos vértices, pero en este orden. ¿Sí? De tal manera que esta matriz, lo que me representa aquí, lo puedo ver. Aquí es un poquito más fácil de visualizarlo. Quiere decir que existe un arco que va del nodo D al nodo F. ¿Sí? Este arco del nodo D al nodo F, acá lo tengo, lo represento con este 1. Existe un arco que va del nodo D al nodo K. Un arco que va del nodo D al nodo K. ¿Lo ven? También existe un arco que va del nodo F al nodo D. Del nodo F al nodo D es este arco que visualizó y un arco que va del nodo F al nodo K. Del F al K. ¿Sí? Y así sucesivamente. Todos estos, uno que va del nodo K al nodo F, ¿sí? K a F, otro que va del L al R, no, del L al F, perdón. L al F. Aquí. Un nodo K que va un nodo que va del L al K, que viene siendo este arco, perdón. Y por último, un arco que va del R al D. A ver si es cierto. Un arco que va del R al D. Como pueden ver, esta matriz que ven aquí, ¿sí? Así es como la voy a leer. Los unos me van a representar los arcos que unen a los nodos, ¿sí?
ahora sí ya pueden identificar, en este caso, esta matriz, perdón, este grafo lo podemos representar a través de esta matriz. ¿Qué significarán los ceros? Los ceros lo que significan es que no existe un arco, ¿sí? Que no existe un arco, en este caso un arco que va de D a D, no existe ninguna manera de llegar del D al R, ni del D al L, y así es como represento en este caso los ceros, ¿sí? Para un grafo dirigido. ¿Qué sucede en este caso cuando yo tengo un grafo no dirigido? Observemos este grafo no dirigido. Igual tengo mi grafo y tengo en este caso mi matriz. ¿Qué sucede ahora? Observemos en este caso del nodo tengo un arco que va del 1 al 2, pero al ser no dirigido tengo el que va del 1 al 2 es esta posición, ¿sí? Recordemos que si lo vemos como una coordenada sería la posición 1,2, pero al ser no dirigido, les comenté, si no tengo la flecha, también voy a tener una dirección del 2,1. ¿Sí? ¿La ven? ¿Qué característica tiene este arco en un grafo no dirigido? Que son simétricos, ¿sí? Los valores son simétricos considerando la diagonal principal. ¿Lo ven? Si yo tengo tengo un 1 aquí, pues obviamente el simétrico sería este otro 1 que tengo. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? ¿Puede haber más de un 1 en alguna casilla? No. No, porque en este caso, ¿qué sucede? Solamente vamos a tener, es una relación de un nodo hacia otro nodo. Si te das cuenta, cada casilla colocamos, en este caso las columnas y las filas, representan los nodos. No puedo tener aquí otro 1 porque solamente tengo una sola relación que va a ir, en este caso, del nodo D al nodo F. Es decir, no voy a tener no voy a tener dos, al menos no para esta parte. Pudiera darse el caso para otro tipo de grafos que pudiera tener más de un solo camino para poder llegar de un nodo a otro. Esto lo vería principalmente en diferentes, ¿qué aplicación le daría? Por ejemplo, en este caso, en diagramas de transición para compiladores, que pudiera tener dos rutas, pero ahorita vamos a ver qué sucedería en este caso. ¿Sí? Pero por lo general nada más voy a tener una sola arista entre dos nodos. ¿Ok? Y si lo tengo, ¿qué tipo de nodos, qué tipo de grafos son estos? Si se dan cuenta, estos son grafos que no tienen peso. ¿Sí? Por eso le coloco el 1. ¿Qué sucede con un grafo valorado? Aunque aquí está mal el grafo, pero bueno, ¿qué sucede en el caso de un grafo valorado? Al igual, este tiene un error porque aquí viene un 4 y no hay ningún 4 por acá. ¿Qué sucede en el grafo valorado? Igual, los elementos van a ser, voy a colocar las cabeceras de mi matriz, y voy a colocarle los pesos. En este caso, aquí lo que me representan son las distancias, y aquí lo que me representaría es que existiría un
una relación con peso 3 que iría de Cartagena a Alicante. Es esta. ¿Sí? Por eso tiene el 3 acá. Un ejemplo que les puedo mostrar es, en alguna ocasión, hicimos para un trabajo que estuvimos haciendo. Este es un grafo de todas las zonas turísticas que se encuentran en el mapa turístico del estado de Tabasco. ¿Sí? Y estas zonas turísticas nos representaban un grafo y lo que colocábamos en el peso era el número de kilómetros que tenía para poder llegar. Si había una carretera, por ejemplo, en este caso, si había una carretera de Boca del Cerco hasta Bajadas Grandes, si había una carretera directa y en este caso esto nos representaba el kilometraje que existía en llegar de un lugar a otro. ¿Okay? ¿Por qué teníamos los valores 0 y por qué teníamos los valores -1? Repito, esto fue porque para cuestiones de programación se nos hizo más fácil colocar, ya que no existía una carretera, una manera de llegar directa de Aguaselva a Acayán, le colocábamos un -1. Algunos autores consideran que es colocar un peso muy grande, valor infinito, o un valor imposible de utilizar. En este caso, por eso le colocábamos nosotros el -1. Ya que no existía una carretera que nos pudiera llegar de un lugar a otro, y le colocábamos un valor 0 en toda la diagonal principal. ¿Por qué? Porque en este caso podíamos llegar directamente de Acayán a Acayán, en 0 kilómetros, y lo que queríamos hacer en ese momento era una aplicación que nos manejara precisamente las trayectorias para poder llegar de un lugar a otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo quería llegar de Cárdenas hasta Balancán, entonces tenía que buscar la ruta por los diferentes lugares y me daba la trayectoria que yo tenía que llegar, que hacer para poder llegar de Cárdenas hasta Balancán, y me daba los kilometrajes. ¿Qué tenía que hacer? Obviamente tenía que hacer los diferentes saltos en mi grafo para poder llegar de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Qué sucederá en este caso si yo tuviera otra distancia? Pues entonces ya utilizaba diferentes algoritmos. En particular, nosotros estuvimos utilizando un algoritmo heurístico, ¿sí? Para poder llegar de un lugar a otro. Algo así como lo que hace Google Maps o Waze o este tipo de aplicaciones. Pero lo teníamos exclusivamente para zonas que están consideradas dentro de lugares turísticos del estado de Tabasco. Como pueden ver, esta es una matriz de 103, creo que sí, 103 elementos, ¿se me lo marca? 103 elementos, hasta 103 elementos también por acá. ¿Lo ven? Y esto lo estuvimos trabajando en alguna ocasión. Esta era nuestra matriz de pesos y la relación que existía en cada uno de los nodos. Nuestros nodos nos representaban en este caso los lugares turísticos del estado de Tabasco. Entonces, por lo general, una forma común es colocarle un valor 0. ¿Sí? Puede ser un valor significativo. ¿Sí? Si no existe en este caso la
la trayectoria, o un valor -1 como lo manejamos en esta ocasión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que una persona quisiera ir de un lugar a sí mismo, ¿sí? Entonces ahí le decíamos, ¿sabes qué? Pues tu trayectoria, tu distancia de recorrer son 0 kilómetros, porque ya estás aquí. ¿Ok? Una disculpa por el ruido ambiental. Ok. Otra manera de representarlo es a través de listas de adyacencia. ¿Qué viene siendo una lista de adyacencia? La lista de adyacencia es en este caso es una estructura multienlazada, ¿sí? Una estructura multienlazada que va a crecer de manera dinámica y cada nodo lo vamos a representar, o en este caso las adyacencias lo vamos a representar como una lista enlazada de los vértices que son adyacentes a ese nodo. ¿Cómo es esto? Tengo este nodo, tengo este grafo, ¿sí? En donde, observemos, tengo esta lista original, que viene siendo mi lista de los vértices o nodos. Sí, tengo el nodo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y a partir de ahí, cada nodo de esta lista, voy a tener una lista enlazada de los nodos a los cuales tiene contacto, en este caso el nodo 1. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que del nodo 1 tengo contacto hacia el nodo 3 y hacia el nodo 4. ¿Sí? Tengo un enlace que va al nodo 3 y un enlace que va al nodo 4. El nodo 2 tiene un enlace que va hacia el nodo 3, que viene siendo este enlace que vemos aquí. El nodo 3 tiene un enlace que va exclusivamente al nodo 1. ¿Ok? El nodo 4 no tiene ningún enlace. Como pueden ver, el nodo 4 llegan los nodos. Podemos llegar al nodo 4, pero el 4 no tiene salida. ¿Sí? Su grado de salida es 0. Y el caso del nodo 5 tiene salidas hacia el 1, hacia el 2 y hacia el 4. ¿Sí? Hacia el 1, hacia el 2 y hacia el 4. Esta es la representación utilizando una lista de adyacencia para un grafo. ¿Comentarios? ¿Qué sucedía en el ejemplo que les comentaba que manejamos en alguna ocasión? Ok. Cuando hicimos ese trabajo, en su momento, los elementos estaban definidos por estos atributos. Teníamos en este caso el nodo lista, que nos representaba el nombre de la ciudad y una lista de grafos, ¿sí? Y una lista, ¿sí? Para saber cuál era la siguiente ciudad. Básicamente, este nodo lista nos representaría, esta lista que tenemos, pero para el problema que estábamos resolviendo en ese momento nos representaban los nombres de las ciudades. ¿Qué otra cosa teníamos? Bueno, teníamos mi lista, ¿sí? En donde teníamos, recordemos que en la lista tenemos el primero, y tenemos el último, ¿sí? Podíamos tener una variable que nos indicaba el valor de cuántos elementos tenía esa lista, o sea, cuántos nodos tenía, para poder manejarlo más rápido. Y bueno, ¿cómo estaba nuestro grafo? Pues nuestro grafo simple y sencillamente tenía el nombre, que representaba el nombre de la ciudad,
y una conexión. ¿Qué venía siendo esa conexión? Pues la conexión nos daba una estructura que obviamente era el destino, es decir, la relación que existía en este caso entre un nodo y otro, donde ese destino vendría siendo otra ciudad, ¿sí? Que viene siendo otro nodo del grafo. Esta distancia vendría siendo el peso y y una conexión. Si se dan cuenta, aquí ya estamos haciendo nuestra estructura hacia otro, o sea, donde nos uníamos ya de un nodo a otro. Básicamente estas eran los elementos que se definieron en su momento para resolver un problema de, de trayectorias utilizando grafos. ¿Sí? Ok. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? Detengo la grabación.